Habíamos quedado ahí. Micaela, ya podés compartir. Ahí compartí. Ahí está. Genial, sí. ya se ¿Se ve. ve? Perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora pasamos a la proposición 1. Dice que la recta perpendicular a una recta constructible por un punto constructible es constructible. La demostración dice, sea P, ahí está abajo la imagen, sea P un punto constructible y R una recta constructible. Por ser R constructible, pasará por dos puntos constructibles B y B'. Si P es un punto de R, se puede suponer que es distinto de B, y entonces la circunferencia de centro P y radio PB cortará R en B y en otro punto constructible que sería B'. Las circunferencias centradas en B y B' de radio B, B' se cortarán en dos puntos que serán constructibles. Dice, si P no pertenece a R y se considera la circunferencia de centro P y radio AP, puede ocurrir que dicha circunferencia corte a R y a un único punto, necesariamente A. En cuyo caso, como la circunferencia es tangente a R, la recta AP es la perpendicular buscada. En caso contrario, la circunferencia cortará a R en dos puntos distintos, uno de ellos necesariamente será A y el otro A' constructible. Bien. Bueno, la proposición 2 habla de las propiedades, habla de la recta paralela a una recta constructible que pasa por un punto que es constructible, y para hacer esta demostración, lo mismo que hice antes, grabé un video paralela. Hiciste un montón de videos. Sí. ¡Ay! Esperen. Toqué. Dejaste de compartir, volvé a compartir. Sí, ay. Perdón, íbamos tan bien. Puede fallar. Ahí comparto el video. Micaela, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo haces para grabar el audio con el video? ¿Qué, lo grabás con el celu? No, con el Zoom. Yo armé como si fuese una reunión por Zoom, pero donde yo estaba sola. Ah, mirá qué bien. Y después te quedó grabado el video y ese video es el que estás mostrando. Buenísimo. Claro, sí. Genial. Sí, sí. En realidad lo que hice primero fue hacer la construcción. Sí. Y viste que acá arriba en GeoGebra tenés la aplicación de ir para atrás en la construcción. Sí. Entonces fui al inicio, puse grabar y fui explicando paso a paso cada elemento que iba poniendo. Lindo trabajito, pero te quedó re lindo. Vale, quedó re lindo. Gracias. Sí, si miran la hora abajo dice 0:57, pero no importa. Lo hice. Retarde, ¿no? A la madrugada. Sí. Sí, con puntos A, B y otro punto fuera de la recta que va a ser el punto C. Luego, tomando la distancia que hay entre A y B como radio, haremos una circunferencia con centro en C y el radio la medida de AB. Luego tomamos la distancia entre el punto AC y trazaremos otra circunferencia con centro en B, cuyo radio sea AC. La intersección entre ambas circunferencias marcan el punto E y D, y luego trazamos la recta que pasa por el punto C y el punto E. Ocultamos las circunferencias y vemos que nos quedan dos rectas paralelas. Dado entonces una recta constructible y un punto constructible, podemos trazar una recta paralela también constructible. Bueno, esa sería la primera propiedad. Después la propiedad de la mediatriz y el punto medio de dos puntos constructibles también es constructible. También hice otro video de la mediatriz.
construiremos en este caso la mediatriz de un segmento. Primero lo que haremos es construir un segmento AB, luego trazar la circunferencia con centro en A, cuyo radio sea AB. Lo mismo tomaremos con centro en B y radio AB. Marcaremos las intersecciones entre ambas circunferencias, que son los puntos C y D, y trazaremos la recta que pasa por C y D. Esa recta va a determinar dos segmentos, ¿sí?, que son congruentes, un segmento AE y otro segmento EB, que va a medir lo mismo. La mediatriz entonces de un segmento divide al segmento en dos segmentos de igual medida. Bien, y la última propiedad, que es la propiedad de la bisectriz de un ángulo, formado por dos rectas que son constructibles, es constructible. Espero no ser tan pesada, pero creo que es el último que me queda. Construiremos ahora la bisectriz de un ángulo. Primero vamos a marcar 3 puntos. Vamos a trazar la semirrecta que pasa por BA, la semirrecta que pasa por BC, y nos queda determinado un ángulo ABC. Luego vamos a trazar una circunferencia con centro en B y radio el que uno quiera. En este caso va a ser el radio BD. Luego vamos a trazar dos circunferencias más, una con centro en E, cuyo radio va a ser el mismo que el anterior, BD, otra circunferencia con centro en D, cuyo radio también va a ser BD, y marcamos la intersección entre ambas circunferencias. El punto G y el punto F, el original que habíamos utilizado para armar el ángulo, van a formar parte de la bisectriz del ángulo. La bisectriz de un... Bueno, perdón, redensa, Ciro. La bisectriz entonces es la que está acá, y de ahí salen dos definiciones, que uno es la definición 2, un número real R se dice constructible si el punto R0 o equivalente 0R con respecto al referencial, que serían los ejes, es constructible. Y como segunda proposición, un punto P de coordenadas RS va a ser constructible siempre que R sea constructible y S también sea constructible. Bien. Bien, ahora las construcciones solo con regla o solo con compás. En 1822 aparece Jean-Victor Poncelet, propone que las construcciones euclídeas planas podían realizarse con regla únicamente si se contaba además con una circunferencia y su centro. Es como que estaría descartando aquí el compás. Esto se demostró en 1833 por Jacob Steiner. Así el teorema conocido como Poncelet-Steiner demostró que no se puede prescindir totalmente del compás en la geometría euclidea, pero una vez realizada la circunferencia se lo puede dejar de lado y usar solamente la regla. Bien, en este caso el teorema trabaja con una circunferencia y 3 rectas tangentes. 2 de ellas deben ser perpendiculares, y entonces el teorema menciona que la suma de los catetos del triángulo, en este caso FG más EG, es igual a la suma de la hipotenusa F y el doble del radio de la circunferencia inscripta. Entonces vamos a decir que los segmentos ED, que es el que está acá, va a ser congruente con el segmento EC, y el segmento FD va a ser congruente con el segmento FB. Entonces, la suma de los lados tiene que ser igual a la hipotenusa, más 2 veces el radio, que en este caso es AB. Entonces, diremos que AB es igual a AC, ¿sí?, por ser radios de la circunferencia inscripta,
que modifico, que BG va a ser igual a AC, BG es el lado del cuadrado que está acá, AC es este lado, y como son lados de un cuadrado, la medida de los 4 segmentos van a ser iguales, que es lo que aclaro acá arriba. Entonces diremos que FG va a estar formado por FB, la suma de FB más BG, que el lado EG, que es el que está acá abajo, va a ser la suma de S más CG, y que la hipotenusa EF va a ser la suma de ED más DF. Entonces, sabemos que EG va a ser la suma de estos dos, entonces queda S más AB, en amarillo queda el otro lado, FB más AB, igual a la hipotenusa, que es S más FB, igual a 2 veces AB, que es este AB con este AB. Entonces, como la suma de estos dos va a ser la hipotenusa, queda demostrada la propiedad del teorema de Poncelet-Steiner. Bueno, aquí llegando al final tenemos la conclusión. Luego de haber realizado el recorrido por los problemas clásicos griegos desde el siglo V, en la Grecia antigua, hasta la demostración de la imposibilidad dada por Laurent Wansel en 1837, se puede decir que diferentes matemáticos abordaron los problemas enunciados, realizando importantes aportes a la geometría. Pero como ya planteamos antes, el matemático Wansel es quien logra demostrar la imposibilidad de abordar los problemas geométricos usando solo regla y compás, que eran los instrumentos divinos. Y así llegamos al final de que todo lo que teníamos no se podía demostrar. Y yo le decía a Mica cuando hablábamos, entonces todo es falso, le decía, todo el procedimiento, ella me dice, y en teoría sí. Pero bueno, eso sería todo. Muy bien. No la encuentro la profe. Ahí, Sí, ahí paso. Bueno. muy Ahí. lindo, chicas. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Sí. Fue a cualquier hora del trabajo, pero, profe, ahí le pasé el mando de nuevo. La verdad que impresionante cómo se manejaron entre el GeoGebra y los videos. Sí. Muy bueno. Costó, pero salió. Salió. No sé dónde está la profe. No la veo, La me parece que profe, salió. no, yo tampoco no la veo. Ah, sí ¿Salió? salió, parece, sí. Buen trabajo, chicas. Yo la hice esperar. Uy. ¿O capaz que toqué algo mal yo? No sé. ¿La eliminaste? No, les juro que no la eliminé, le puse. Dale, Mica. No, igualmente cuando dejaste de compartir estaba. Capaz que tiene algún problema de conexión. Puede ser. ¿Caro? Ay, puso la profe, se me desconectó Ah. Sí. en el grupo. Te iba a decir que escuché que necesitabas bibliografía de geometría elíptica. Sí. Sí. Nosotras también para hacer la monografía de geometría hiperbólica le pedimos material a nuestra profesora de geometría de la Facu, que quedamos buena relación y aparte nos comunicamos por Face y nos pasó algunos archivos, así que después si querés hablame por privado que te los paso. No sé quién lo necesitaba, pero tengo algunos. Dale, buenísimo. leí nada. Y ahí adentro, además de geometría hiperbólica, bueno, está la elíptica, están todas, y capaz te sirva, algo vas a sacar. Sí, lo que nos pasó es que, como pertenecen a estas geometrías no euclidianas, hay mucho material tradicionales. Claro, hay mucho material de hiperbólica, pero de elíptica es un fragmento muy chiquitito. Sí. Y es repetitivo. Claro, entonces... por eso le consultamos a la profe si tenía algún material, y también algunos de los libros que me pasaron estaban en otro idioma, y yo la verdad apenas puedo con el castellano. Así que, bueno.
Bueno, nos pasó con un libro que está traducido, por suerte se ve que la profesora tenía la traducción y nos pasó ese, y bueno, nos fue también fácil porque teníamos la traducción, pero nos pasó algo similar también, cuando empezamos a buscar bibliografía. Dale, después te hablo. Genial, entonces. gracias. Gracias. No, de nada, chicas. Creo que ahí ya está la profe, ¿no? Sí. Bueno, Sí. bien. Veo que ya se pasaron la bibliografía. Genial. Bueno, felicitaciones, chicas. La verdad que muy bien, muy claro. Sí, así que bárbaro. No es muy fácil explicar este tema porque parece medio trabalengua. Sí. ¿Sí? No es que el tema sea difícil, porque en realidad lo que uno tiene es dos conceptos básicos, que es un punto construible y una circunferencia construible. Lo que pasa es que cuando uno empieza a explicar cada una de las cosas que se pueden construir, lo que se necesita es que esos puntos que se vayan a construir sean puntos construibles desde la base de un solo punto construible. Y para poderlo hacer se necesita solamente regla y compás. Vimos que con solamente la regla o solamente el compás no es posible, ¿sí? Si queremos dejar de lado el compás, ya tenemos que tener construido una circunferencia, es decir, estamos usando el compás. Y en cuanto a los tres problemas griegos, llevó mucho tiempo poder demostrar que realmente siguen siendo problemas porque realmente hasta el momento, siempre hay que aclarar eso, hasta la matemática que conocemos ahora no son posibles de resolver. ¿Sí? Quizás dentro de unos años exista otra matemática, así como se descubrió otras geometrías, bueno, se descubra otra matemática que en algún otro espacio lo puedan resolver. ¿Sí? Así que muy bien, chicas. Bien, ¿vamos por el segundo grupo? Sí. ¿Sí? ¿Quién va a compartir pantalla? Creo que Soraya, profe, iba a compartir. Bárbaro. No sé si estás por ahí, Sora. Acá estoy. ¿Me escuchan? Medio bajo. Puede ser porque estoy de la computadora hoy. ¿Ahora mejor? Sí. Sí. ¿Compartís vos, Soraya? Sí, yo comparto la pantalla. ¿Ya está para Bárbaro. compartir? Espera que te encuentre. Ahora sí. Bien. Ahí ya lo pueden ver, ¿no? Sí. 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 Se está cargando. Ahora sí. Bueno, nosotros habíamos elegido el tema de geometría hiperbólica sin conocer nada de ello, o sea, no, la verdad que fue un tema nuevo para nosotras, que bueno, estuvo bueno porque justamente amplía nuestros conocimientos sobre la cantidad de clasificación de distintas geometrías que existen cuando nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de geometría como si fuera la única, ¿no? De la geometría plana, la que viene de Euclides. Entonces, bueno, en esta monografía investigamos un poco más acerca de las demás geometrías, no solamente la hiperbólica. ¿Sí? Aparte, aclaremos algo. Como nosotras en el profesorado estudiamos juntas, tuvimos muy poca
parte teórica de lo que es geometría e historia. Entonces, bueno, cuando estábamos pensando qué tema elegir, dijimos, bueno, no, ya que estamos haciendo esta licenciatura para ampliar nuestros conocimientos, vamos por algo que no conozcamos, porque capaz las otras cosas, el tema que dio recién Micaela con Aldana, era un poco más, aunque no tanto las demostraciones, pero es un poco más conocido. Entonces, bueno, nos volcamos a este tema. Bien, perfecto que hayan tomado ese desafío. Sí. Fue un desafío porque al empezar a investigar, empezamos a ver cosas que nosotras no, o sea, nunca nos habíamos enfrentado a ese tipo de decir, bueno, ahora tengo que pensarlo de otra forma. Entonces, cuando nos sacan de nuestro cuadrado, como profesores de matemática, es como que, bueno, fue todo un desafío. Más que nada, no solamente la investigación, sino profundizar en el tema para comprenderlo, para poder explicarlo a nuestros compañeros, claramente. Y sí, poder explicar es mucho más difícil que poder entender. Claro, entonces teníamos que comprender, no solamente, bueno, leerlo o saber lo que pasa, sino comprender para poder explicar. Entonces, bueno, ahí estuvo... Hola, ¿se cortó? No, no. Ahí. No, es que se me tildó todo, perdón. Bueno, ¿arrancaste? Sí, perdón, dame un segundo que justo tuve que silenciar el micrófono. ¿Querés empezar vos? Dale, buenísimo. Bueno, nosotras partimos de la geometría hiperbólica, ¿no? Vamos a explicar lo que es y su concepto, partiendo de la evidencia histórica del surgimiento de la geometría, o sea, pasando por la primera geometría, conocida como geometría euclidiana, por los axiomas del libro de los elementos de Euclides. Entonces vamos a plantear este recorrido histórico donde se plantean algunas contraposiciones a los axiomas de Euclides. Claro, porque lo que nosotras dijimos, perdón, lo que nosotras dijimos es, bueno, ¿cómo explicamos la geometría hiperbólica? Y bueno, primero deberíamos partir de la geometría euclidiana, que es desde ahí donde se desprende la geometría hiperbólica, como para demostrarla, negarla o reformularla. ¿Querés pasar a la siguiente diapositiva? Ahí está. Sí. Los interrogantes que nos planteamos en nuestra monografía son: ¿qué es la geometría? ¿Por qué y para qué se utilizó esta geometría? ¿Por qué algunos autores niegan el quinto postulado de Euclides? ¿Qué argumentos dan para ello? ¿Cuáles son sus principales representaciones? Y lo más importante que nos va a dejar a pensar es si esta nueva geometría complementa la geometría tradicional de Euclides o es totalmente opuesta. Bien, y ahora quisimos hacer un recorrido histórico partiendo desde dónde comenzó la geometría, que su fecha oficial fue más o menos en la tercera década del siglo XIX, y bueno, se necesitó para hacer un recorrido sobre, bueno, en realidad la geometría comenzó a utilizarse empíricamente cuando se necesitaban medir ángulos, áreas de algunas figuras, hace varios de miles de años. O sea, surge como toda la matemática, a partir de las necesidades del hombre, en la agrimensura, arquitectura, agronomía, astronomía, ¿está bien? Hasta que se necesitó enunciarlo de una manera más general y más formal, y es de ahí donde se diferencian dos géneros: los axiomas, que son los establecidos por práctica, es decir, que no se demuestran, solo se enuncian, y los teoremas, que obviamente son demostrables lógicamente. Bien, la primera exposición sistemática, porque ahora al diferenciar estos axiomas y teoremas,
los antiguos geómetras se plantearon, bueno, tenemos que tratar de reducir estos axiomas y teoremas al mínimo. Entonces, la primera exposición sistemática la hace Euclides en su obra Elementos, 300 años antes de Cristo, donde anuncia nociones comunes y postulados comunes. Aquí pueden leer las nociones comunes, y aquí tenemos los postulados, ¿sí? Los postulados que son los que más conocemos nosotros. Una línea recta puede ser dibujada uniendo dos puntos cualquiera. Un segmento de línea recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Dado un segmento de línea recta, puede dibujarse un círculo con cualquier centro y distancia. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto postulado, que también conocido como postulado de las paralelas, si dos líneas rectas, al intersecarse con una tercera, forman un ángulo interno unilaterales, cuya suma inferior es inferior a dos ángulos rectos, resulta ser que esas dos rectas, al prolongarlas ilimitadamente, se encontrarán por aquel lado en el que está en esta suma inferior de dos ángulos rectos. Bueno, así es como lo plantea Euclides, ¿sí? Nosotros más bien lo conocemos como, a través de un punto situado fuera de una recta, se puede trazar solamente una recta paralela a la primera, ¿sí? Por eso es conocido como el postulado de las paralelas. Acá ven, tienen un gráfico de cómo lo expresa Euclides. Bueno, de esto también se deduce que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Sí? Bien, nos vamos a quedar en este quinto postulado porque es el que varios geómetras hacen hincapié para, como estamos diciendo acá, demostrar el quinto postulado, negarlo o reformularlo. O sea que en las siguientes diapositivas lo que vamos a mostrar es diferentes geómetras, cómo lo van utilizando este quinto postulado. Sí, Sora. ¿Por qué surge esto del quinto postulado? Porque no surge con los otros, por ejemplo, sino porque está formulado de tal forma que parece ser que podría demostrarse a partir de los 4 axiomas anteriores. O sea, la duda acá se plantea ¿es un axioma o puede ser un teorema demostrable por los 4 axiomas anteriores? Entonces de acá surge el estudio de este quinto postulado. Entonces algunos autores tratan de demostrar este postulado de Euclides y al demostrarlo terminan reformulándolo y otros toman la postura de negarlo. Y al negarlo terminan reformulándolo también. Entonces siempre vamos a llegar a reformular este quinto postulado de Euclides. De acá es que surgen los distintos tipos de geometría, cuando negamos o reformulamos este quinto postulado. Nosotros vamos ahora a observar la primera gran clasificación de los tipos de geometría, que son la geometría plana, también llamada como geometría euclidiana, la geometría elíptica. ¿Sí? Si querés pasar de... Janina y Carolina. Sí. Justo iba a decir eso, oye. Pasá de diapositiva, así vamos explicando la plana. Sí, pero primero quería decir que no son las únicas que existen, digamos. Nosotros partimos de la geometría plana. Vamos a ver ahora geometría hiperbólica. Un pequeño resumen de la elíptica, porque son las 3 grandes clasificaciones, pero también está, por ejemplo, la geometría proyectiva, que la van a dar Cristian y Giselle, la geometría parabólica, Cecilia y Mirta la van a exponer, y la geometría de Riemann, por ejemplo, que se usa para la teoría de relatividad de Einstein, que es como que surge también un poco de la geometría hiperbólica, como vamos a ver más adelante. Bueno, la primera geometría que hicimos en este Power es la geometría plana, que es la que todos conocemos, más conocida como geometría euclidiana, que se basa en los axiomas de Euclides, que tiene curvatura 0.
y acá pusimos, bueno, un dibujito representativo. Después tenemos el otro tipo de geometría, que es la elíptica, solo la mencionamos. Esta ya es parte de la no euclidiana, que satisface los primeros 4 postulados, pero el quinto no existen rectas paralelas que no interseque a la primera. Y la diferencia con la que nosotras vamos a desarrollar hoy es que la curvatura es positiva. En cambio, en la hiperbólica vamos a ver que no, que es diferente la curvatura que tiene. No sé si querés agregar algo más de esta geometría. No, bueno, acá podemos ver pequeños detalles que tenemos en la imagen, que por ejemplo, en la geometría clásica, la suma de los ángulos interiores es 180 grados, como habíamos comentado. Las rectas son el camino mínimo entre 2 puntos, ¿sí? Bueno, la circunferencia sabemos que mide la circunferencia de un círculo 2 pi por radio, ¿sí? Las rectas tenemos una sola recta paralela a otra por un punto exterior. En la elíptica, los triángulos, la suma mide más de 180 grados, las líneas paralelas convergen porque no se intersecan, no existen rectas paralelas a otra. El camino mínimo entre 2 puntos es un arco del círculo, y la circunferencia, la circunferencia mide menos que 2 pi por radio, ¿sí? En cambio ahora, en la que vamos a explicar nosotras, que es la geometría hiperbólica, no sé si te dejo así, no. No, seguí. Bueno, la geometría hiperbólica plantea que existen más de una recta paralela a una dada, ¿sí? Es más, dice que existe un haz de rectas paralelas por un punto exterior a otra recta. Y aquí la curvatura es negativa. Exacto. Acá podemos ver que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor que 180 grados y la circunferencia es mayor que 2 pi por radio. Esas serían como las características más principales, claro, más generales, tanto de la elíptica como de la hiperbólica, como que tienen contraposiciones. Bueno, y ahora sí, hiperbólica entonces. Claro, vamos a comenzar a explicar bien de lleno la geometría hiperbólica. Bárbaro. Es un modelo de geometría que, aunque es similar en muchos aspectos y gran parte de los teoremas de la geometría euclidiana siguen siendo válidos, la geometría hiperbólica satisface solo los primeros 4 postulados de la geometría euclidiana, y el quinto postulado se redefine de la siguiente manera. Por un punto exterior a una recta pasa un haz de rectas que no la cortan, haz limitado por 2 rectas especiales, las 2 paralelas a la primera trazada por este punto. Es lo que decíamos anteriormente, que existe un haz de rectas